Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Hola, ¿qué tal? Muy buena familia, amigos, ¿cómo andan? Hola Jaco, hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Eddie? Un gusto poder saludarte, un gusto también saludar a Rodri, obviamente también, y a cada uno de ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, así que la verdad es que es un gusto nuevamente poder encontrarnos, y obviamente a Fabri, que sí, siempre está. Si no fuera por Fabri, sí, por Fabricio Frick, ¿qué haríamos? Sí, tenemos que meterle una camarita a él porque está haciendo ahí algunas payasadas, pero siempre el programa sale a punto. Con nuestro técnico del programa. Bueno, sí, un gusto saludarlos, querido equipo de Enfoque Psicoespiritual, querida familia, como decimos de corazón, y especialmente a vos, a usted, que te sumás a cada capítulo de este podcast. Y bueno, vamos. Y acá estamos, un día más, un episodio más, y bueno, y esta ahora la pregunta de ¿qué tema será hoy? ¿Habrá historia? ¿Habrá algo? ¿Cómo empezamos? ¿Sobre qué hablaremos? Miren, una pregunta que nos puede llevar directamente a nuestro tema de hoy, que la verdad que es una pregunta para pensar y no pretendemos agotarla en este capítulo. A ver, ¿esto sería un test, Rodri, o sería...? ¿Estudiaste? No, entonces, no necesariamente para hoy. Examen sorpresa. Claro. Por hoy solo es para reflexionar. Qué bueno, eso nos va La mejor. próxima cuando estudie, ahí le tomamos el test. Muy bien. Es una pregunta que de hecho ha generado mucho estudio de parte de la ciencia de la conducta, de la psicología, y nos lleva directamente a nuestro tema de hoy. Y es esta cuestión, no sé si se han preguntado, y cuando la pregunta la hacemos en primera persona es más difícil, ya deja de ser simplemente una pregunta, digamos, para investigar, sino que es una pregunta que duele. ¿Por qué ante la misma crisis, supongamos, ante el mismo evento desestructurante, algo que de pronto te aparece en la vida y te golpea fuerte, una enfermedad, un problema familiar, un problema financiero, etcétera, de pronto hay personas que se quiebran, sucumben, se derrumban, ¿sí? no lo soportan, y otras personas ante una situación así reaccionan distinto, ¿sí? Es como que le ponen el pecho a las balas y siguen para adelante, y algunos hasta salen más fortalecidos, después lo cuentan como una experiencia que los ayudó a reencontrarse, no sé, con cosas importantes de la vida, el sentido de la vida y salir adelante. Porque ante la misma situación estresante, dolorosa, desestructurante, algunos reaccionan de una manera y otros de otra. Wow. Decía que es doloroso cuando le toca a uno preguntar si yo de qué lado estoy. Exacto. Bueno, tal cual. Sí, sinceramente. Ya hice mi parte, ahora el programa háganlo ustedes. Sinceramente, y creo que a cada uno de nosotros nos lleva a poder reflexionar y repreguntarnos, como decía Rodri, cómo ante una situación adversa, sea cual fuera la situación, que muchas veces para uno puede ser una gran situación, para otros puede ser una situación pequeña, pero igual sigue siendo adversa, ¿cómo reaccionamos? Bueno, entonces el tema de hoy es... la resiliencia. Claro, Edina estudió. Muy bien. Usted simplemente tenía curiosidad. Yo me puse a meditar. Bueno, sí. La resiliencia. ¿La resiliencia sería la respuesta a esto? ¿Por qué algunas personas reaccionan de una forma y otras de otra ante una crisis? Quizás sería parte de la respuesta. Parte de la respuesta. Exacto. No ¿Por sé qué? si... Porque quizás no todos nos podríamos llegar a considerar resilientes. O sea que la resiliencia es algo, digamos, que ya traemos de fábrica. Yo me atrevería a decir que no. Edina, que estudió, dice que no. ¿Por qué, Edina? Porque si no es muy determinante, o sea, es como decir, bueno, yo no puedo y el otro sí puede, o yo sí puedo y el otro no, y en realidad la resiliencia es algo que se trabaja. Hemos visto, hemos estudiado que es algo que se entrena, y por eso es tan positivo también, porque todos podemos llegar a vivirlo. Qué concepto importante, la resiliencia se puede desarrollar entonces, se puede entrenar. Sí. Bueno, pero ordenemos un poquito esto, ¿Qué perdón. es la resiliencia? Claro, vamos por ¿qué es la resiliencia? No me sigan a mí porque el orden no es mi carácter
característica. Yo, entre comillas, fluyo y después no sé dónde termino. Exacto. Así que, Arranca. sí, Exacto. ordenen ustedes un poquito qué es la resiliencia. Bueno, como definición, la resiliencia, hay una palabra que quiero que nos quede muy en claro, que es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse Ajá. positivamente frente a situaciones adversas, como veníamos recién comentando. ¿Para qué? Para sobreponerse al dolor y seguir adelante con un nuevo aprendizaje. Poder sacarle algo a esto que me ocurrió. Se me venía también a la mente una frase que la hemos dicho, si no me equivoco, en el episodio anterior o en uno de los anteriores, de que no podemos controlar lo que sucede en el mundo, a nuestro alrededor, en la vida. No tenemos control sobre eso, pero sí podemos decidir qué hacemos sobre eso que nos sucede. Me gusta mucho ese pensamiento que tiene otra versión que conozco, fue la primera que escuché. La vida no es tanto lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Es un poco idealista la frase, sí, entiendo que por ahí puede molestar. Bueno, vos lo decís, puede tener la vida solucionada. Claro. Pero todos tenemos que pasar por esa lucha. Le puse comillas a lo de la vida solucionada, porque claro, si quieren les cuento, pero no es el momento. Pero tenemos que aceptar en algún momento que la vida no es tanto lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, y la resiliencia tiene que ver con esto, ¿no? Mientras escuchaba la definición de Eddie, Rodri, y un poquito tu explicación, pensaba, ¿será que podemos vivir una vida sin dolor? ¿Será que esto de la resiliencia es solamente para algunos que pasan situaciones adversas y hay otros que nunca pasan una situación adversa, entonces no la van a necesitar cultivar o trabajar? Digo, ¿será que podemos pasar una vida entera sin sufrimiento, sin dolor, y por eso no necesitamos cultivarla? Porque digo, quizás hay alguien que piense, no, este tema de la resiliencia no apunta para mí, porque como vos decías, ¿no? Ya tengo la vida solucionada, entonces no me haría falta. Entonces me dejaba esa pregunta, ¿no? Esa inquietud frente, ¿será que todos necesitamos cultivarlo? ¿Será que realmente nos va tan bien? ¿O siempre en algún momento de la vida pasa alguna situación que, como dijiste, Eddie, no podemos controlar? Era una pregunta. Bueno, sí, sé que era una pregunta. ¿Quién tiene la respuesta? Bueno, esperamos desarrollarla en lo que nos queda del programa, pero sí, Jaco, me estaba acordando del programa que hicimos hace pocos capítulos sobre el duelo. Exacto. ¿Se acuerdan? Y si no, los animamos a que lo vuelvan a ver, ¿no? Que sufrimos porque amamos. ¿Sí? Y si esta vida vale la pena ser vivida, algo tenemos que amar. Entonces el sufrimiento es parte de esta vida. Es todo otro capítulo que tendríamos que desarrollar, el sentido del sufrimiento o del dolor. Pero sí, yo creo que todos en algún momento necesitamos resiliencia. Sí. Porque todos en algún momento tenemos que pasar por situaciones que nos quieren quebrar. De hecho, una de las definiciones que me gusta mucho, no sé si definición, pero es como una metáfora para explicar qué es la resiliencia, dice: doblarse sin quebrarse. Claro. Había un librito, hace años lo leí, muy lindo, me gustó mucho, de Larry Jones. Es un autor que no conocía y no volví a mirar un libro de él, no me volví a encontrar un libro de él, pero ese librito se llamaba Cómo doblarse sin quebrarse, y en la tapa tenía un arbolito azotado mal por una tormenta, pero el arbolito, la copa del arbolito estaba ya tocando el piso bajo la tormenta, el viento fuerte, pero no se quebraba. ¿Cómo doblarse sin quebrarse? La resiliencia tiene que ver con esto. Exacto. Me doblo, me azota la tormenta, parece que me voy a quebrar, pero por más que me doble y me arrastre de pronto por tremenda tormenta, algo hace que no me quiebre. Solo que el concepto de la resiliencia va más allá. No solo no me quiebro, sino que salgo fortalecido. Y decir acá entonces que el concepto de la resiliencia o el término resiliencia no es original de la psicología. Es un término de la física para referirse a la capacidad de los materiales que justamente se pueden doblar, son flexibles
soportan mucho peso, Ujú. parece que se fueran a quebrar, se están deformando, pero no se quiebran, y cuando les sacamos ese peso tienen la capacidad de volver a su posición original. Ese es el Claro. concepto en la física de la resiliencia. La psicología toma este concepto para referirse a las personas que aunque tengan que soportar un golpe muy duro, una carga muy fuerte, muy pesada, una crisis muy fuerte, se doblan, pero en algún momento logran volver a su forma original, pero a diferencia de los materiales, ¿sí? Que vuelven a su forma original, en la resiliencia las personas no solo vuelven a su forma original, sino que podemos decir vuelven mejoradas, fortalecidas. ¿Sabes qué? Esto, Rodri, me hace acordar, he tenido algunos pacientes que me han dicho, mira, esta situación me enseñó Ajá. tal cosa, ¿no? O sea, fue una situación adversa, una situación de mucha dificultad, de mucho dolor, de muy pesada, digamos, pero después pueden decir, ¿sabes qué? Esto, a pesar de que no fue fácil, porque no es que se niega la realidad, sino que a través de ella me enseñó esto, o aprendí esto. Entonces ahí está este dato extra que vos decís, que la resiliencia, tomándolo desde la psicología para nuestra vida, aporta esto también, aporta este extra. Y se ha investigado, y Eddie, tenés ahí información muy, muy importante que me parece que está bueno dedicarle un ratito ahora. Características de las personas resilientes, ¿sí? Sí. O sea, para empezar a entender mejor cómo Claro. funciona una persona resiliente y cómo puedo hacer yo para ir desarrollando mi resiliencia. ¿Cuáles serían algunas de esas características de las personas resilientes? La primera me llamó mucho la atención porque se nos dice que estas personas tienen una visión realista de la vida. Porque uno podrá creer que estas personas por ahí tienen una visión muy positiva o muy idealista, como decías hoy, Rodri, pero en realidad estas personas tienen una visión realista de la vida. Claro. No sí. niegan la realidad, Claro. no meten la cabeza como el avestruz en la tierra, acá no pasa nada, Ujú. se hacen cargo. Sí. Claro, si hay un Esto- problema, claro, está pasando esto, la realidad es esta. Bueno, Además, se apoyan en redes sociales y afectivas. Cuando Tienen hablamos- esa capacidad de poder pedir ayuda, de poder apoyarse en un Eso. otro. redes sociales, Claro, claro, de personas, ¿no? Yo me no. fui a la... No, claro, usted ya estaba ahí en Insta. Claro. El que menos, ni Insta tiene, pero no tiene Instagram, pero claro, redes sociales, o sea, Claro, en lo red de social, apoyo, exacto. personas Sí. De que te apoyo. o sea, tienen la capacidad de pedir ayuda, qué Sí. importante. Ujú. Sí. Sí. De paso, retrocediendo un pasito y conectando estos dos, me quedé pensando en esto de que no confundamos el optimismo recalcitrante, por así decirlo, no me importa nada, soy optimista. Claro. Se lo ha llamado por allí el positivismo tóxico, exceso de positividad con resiliencia. Porque el primer punto era, reconozco la realidad que es fea, es dura, no me gusta, me golpea. No es que pum para arriba y listo. Claro. Claro. Y en base a eso, lo segundo, Ujú. puedo pedir ayuda, Sí. o sea, busco en quienes apoyarme. Sí. Está bueno. Exacto. Además, encuentran un propósito en medio de la dificultad. Y acá algo muy clave que lo quiero unir desde lo que vos decías, Jaco, con el tema de quizá más lo espiritual, de que muchas veces hemos dicho, bueno, por algo pasan las cosas, o Dios así lo permite, o esas frases que hasta en cierto sentido sirven y acompañan, pero quizá, una vez me acuerdo charlando con unos amigos y leyendo la Biblia, quizá Dios no permite ciertas cosas, o Dios no quiere eso malo que te pasa, pero lo que sí busca Dios es que a partir de eso vos puedas hacer algo, que vos puedas resignificar junto con Él y su palabra eso malo que sucedió. Que inmersos en este mundo suceden las cosas. Entonces, poder encontrar un propósito en medio de esa dificultad me parece también algo sumamente clave. Bien, fundamental. Yo me animaría dentro de ese puntito a poder preguntarle a Dios por ese propósito en medio de la dificultad. Bien, ahí ya tenemos un concepto clave desde la mirada psicoespiritual. Exacto. Porque el estudio de las personas resilientes dice que tienen esta capacidad de encontrar un propósito a sus crisis, ¿sí?
Y acá vos estás conectando algo tan importante, Jaco. Preguntarle a Dios cuando no veo ese propósito, porque de pronto eso, claro, no tengo esa facilidad que por ahí algunas personas por su, no sé, por su forma de pensar, ya enseguida le encuentran un propósito. Pero entonces preguntarle a Dios, Señor, ¿qué propósito? Pedirle a Dios esa claridad, ¿no? Y se me viene a la mente mientras decías esto, Rodri, Víctor Frank, un autor muy reconocido que si no lo han escuchado los invitamos a que lo lean, a que lo busquen, que cuenta en uno de sus libros, en El hombre busca de sentido, cómo pasó desde los campos de concentración y todo lo que tuvo que vivir muy duramente a la terapia que sacó de esto, de que en realidad no es la búsqueda de la felicidad que tiene el hombre, sino la búsqueda de sentido, de propósito. Entonces, si yo trato de buscar en las dificultades un propósito, voy a también tener un propósito por lo cual voy a vivir. Si le puedo sacar un propósito a todo lo que me sucede. Me hiciste acordar que Víctor Frank, una de sus frases que más me gusta, dice: el hombre no busca ser feliz, busca un motivo para ser feliz. O sea, esto de encontrar un sentido para seguir adelante. Sí. Y junto con esto, desarrollar habilidades de regulación emocional. Me gusta pensarlo como que la situación no nos gane, como que nuestras emociones no estén totalmente volcados a las que nos hace sentir esa situación, sino poder encontrar una regulación de nuestras emociones a partir de lo que nos pasa, lo cual no es negar lo que me está pasando en ese momento, pero sí buscar alternativas más saludables para poder afrontarlo. Dicho de forma bien, digamos, sencilla, criolla, aprender a no desesperarme. Y ahí puede ser que necesite ayuda. Eso se aprende. Sí, en terapia, con un profesional, con un consejero, aprender a regular mejor mis emociones, porque claro, cuando dejo que mis emociones me desborden, toma el control el cerebro emocional, ¿no? La parte más anatómicamente el centro de mi cerebro, el amígdala, y eso bloquea lóbulo frontal, corteza prefrontal, que es donde puedo pensar con claridad. Y entonces, ¿qué voy a encontrar sentido si no puedo pensar claramente? Entonces, aprender la regulación emocional. Y junto con esto me gustaría sumar, estábamos viendo algunos de los mitos también que se creen de la resiliencia, y hay uno que me llama poderosamente la atención, que no es ausencia de sufrimiento, como veníamos diciendo, porque justamente la resiliencia se forja, nace, se trabaja en el dolor, no fuera de él. Bien. Entonces, eso es sumamente importante también recordar. Claro, ¿podría alguien que nunca tuvo una dificultad ser resiliente? La respuesta sería no. Y no, claro. Exacto. Y desde la perspectiva bíblica, ¿sí? ¿Tenemos ejemplos? Por supuesto. ¿De personas con dolor o sin dolor? Resilientes. Ah, sí. Sin dolor no creo. Sin dolor no. No creo que les haya ido tan bien. Pero sí. Me dejaste pensando, ¿hay algún ejemplo en la Biblia de una persona sin dolor? Creo que no. Todas las historias de la Biblia, y no es fatalismo, al contrario, cuando uno lee la Biblia encuentra un mensaje de esperanza maravilloso, pero realista. Y todas las historias que encontramos en la Biblia, estoy tratando de acordarme, algunas sin dolor, no sé. Están atravesadas por desafíos. Claro, por la vida. Son personas reales. La Biblia no se trata de cuentitos, son vidas reales atravesadas por el dolor. ¿Y se acuerdan de alguna que sea ejemplo específicamente de resiliencia? A mí personalmente, hay varias, pero me gusta mucho un momento, o sea, siempre trato de imaginarme a José en la prisión, después de tratar de hacer todo bien con Potifar, igual terminó en la prisión, y es como que venía de una arriba de otra, y digo, siempre trato de decir, bueno, imaginar si yo estuviese al lado de José en esa prisión, y digo, ¿vos cómo terminaste acá? Le diría a José, y no, mirá, hice todo bien y terminé acá, y que está todo mal. Digo, wow, y sin embargo no eligió vengarse, eligió hacer las cosas bien y dar lo mejor de él. Y sin duda que, wow, a mí me llama muchísimo la atención la historia de José. Te escucho y pienso, ¿podemos encontrar estas 4 características que recién presentaba Eddie en la vida de José?
primero, él no negó el dolor. Es cierto. Es cierto porque, bueno, no tenemos todos los detalles, pero seguramente habrá conversado mucho con Dios acerca de eso, de por qué estaba pasando una situación. De hecho, cuando le habló al jefe de los eunucos, estoy tratando de recordar algunos detalles. Cuando le habló al jefe de la cárcel, ¿sí? Si mal no recuerdo, no. Sí. Cuando interpretó los sueños, ¿no es cierto? Claro, el copero y el panadero. Ahí está, ¿sí? El que salió, esto está en vivo, ¿sí? Esto no lo repasamos. El que salió fue el copero, sí. Exacto. El que salió vivo fue el copero, panadero, el panadero lo ejecutaron. Se le llevaba sí, el pan. Bueno. Entonces le dice al copero, ¿se acuerdan? Si se cumple mi interpretación de tu sueño y salís vivo y llegás al rey, acordate de mí porque... Claro. Y le habla de su dolor, estoy injustamente acá. No negó el dolor. Pudo pedir ayuda, supo pedir ayuda. Y encontró sentido. Sí. O sea, buscó sentido a lo que estaba pasando. Sí. Yo creo que en ese momento no. Yo creo que el sentido lo llegó a entender en el proceso, digamos. Cuando él llega hacia el faraón y ahí... Pero perdón, pero creía que había un sentido, aunque no lo podía ver. Exacto. Y es maravilloso cuando se reencuentra con los hermanos. Tremendo. Y les dice... Dios permitió todo esto para que yo esté acá ahora y ayude a que el pueblo no muriera de hambre. Y considero también que encontró ese sentido justamente por eso, porque nunca se despegó de ese Dios. Y el segundo punto era apoyarse en esas redes afectivas y sociales, y él se apoyó todo el tiempo en Dios, en esa red vertical, como decimos, que no lo dejó nunca. Entonces ahí es donde él encontró su sentido. Así que claramente están los elementos de la resiliencia en la vida de José. ¿Se acuerdan de alguna otra persona, alguna otra historia de la Biblia Job, que les impacte? Sin dudas. Job, ejemplo impresionante de resiliencia. Sí. Sin dudas. Claro, con mayúsculas. Él era el típico ejemplo de alguien que no tenía dolor. Hasta... ¿Qué tema? Yo no sé si Job no tenía dolor. ¿Te acordás que él todos los días le mandaba sacrificios según la forma de la religión en ese momento por sus hijos? Yo creo que él tenía una ansiedad y una angustia, preocupado. Había un temor reverente. Sí, ¿qué será de la vida de mis hijos? Él estaba preocupado por sus hijos. O sea, la vida sin dolor es como dijimos al principio. Solo que después le tocó a Job un dolor impresionante, increíble, no hay palabras. Indefinible. Sí, por eso todo el libro de Job en el Antiguo Testamento desarrolla este tema tremendo de sufrimiento humano, pero la personalidad resiliente de Job, ¿sí? El crecimiento de su resiliencia, porque nuevamente, miren qué claro está ahí el primer punto. Si hay alguien que no negó el dolor fue Job. Exacto. Sí. Y está bueno que insistamos en esto, no nos ayuda a negar el dolor. A veces, si nos estás mirando, escuchando y tenés la fe cristiana, a veces los cristianos nos equivocamos en esto, ¿no? Bueno, sí, pero tenemos un Dios maravilloso, hay que tener esperanza, dale, que Dios te ama. Sí, pero la estoy pasando horrible. Sí. Y Job le dijo a Dios, quítame la vida, no quiero vivir más. O sea, reconoció su dolor. Sí. Cuando dice que se borra el día en que nació, yo digo, él, si tuviese un almanaque, este día no quisiera que exista. Es tremendo. Como que ¿para qué nací? Sí. Eso es como todo el dolor volcado ahí y mucha angustia. Entonces no negó en ningún momento su dolor. ¿Supo pedir ayuda? El segundo punto de las personas resilientes. Yo creo que los amigos, no sé si lo pidió y no sé si fue mejor que llegaran. Bueno. Sí, pero está bueno. Yo creo que él supo pedir ayuda y le reclamó a los amigos que en lugar de ayudarlo lo estaban salvavidas de plomo, ¿no? Sí. Pero supo pedir ayuda, supo abrirse, supo buscar sentido hasta último momento. Por eso discutió con Dios. Quiero entender esto. Y eso rescató Rodri mucho de Job. Si hubo un momento en que se quejó, quiso entender su dolor, su sufrimiento, me encanta porque fue a Dios.
fue a decirle, Señor, mirá, no, ¿cómo es esto? No lo entiendo, a ver, hay algo, ¿viste? Es como, y yo digo, qué lindo es que podamos ir a Dios en un momento de tanto dolor y tanto sufrimiento. Y no necesitemos negar el dolor para ir a Dios. No, Dios nos está esperando para que vayamos a Él en situaciones incluso de mucho dolor y sufrimiento. Tremendo. Me está faltando la cuarta característica de las que desarrollaste hoy, Eddie. Se me está escapando. Desarrollan habilidades de regulación emocional. Interesante, porque Job tuvo que aprender eso. Sí. Porque primero estaba enojadísimo y no era para menos. Y en ese diálogo con Dios y ese diálogo con los amigos también, que lo ponía mal, pero lo ayudaba a pensar, fue aprendiendo a regular también sus estados emocionales. José mismo, volviendo al primer ejemplo. Sí. Porque José, bueno, el tiempo no nos da, pero si vemos un poquito más la historia de José, era un poco, hay que decirlo, un niño caprichoso. Porque era el más mimado. Era el más mimado por el papá. Para los que conocen la historia de José, si no leerla ahí en Génesis 36, 37 en adelante, es hermosa esa historia. Tuvo que aprender regulación emocional José. Bueno, tenemos que ir cerrando y no nos podemos ir sin algunos consejos puntuales, algunas herramientas puntuales que ya se conectan con esto que estuvimos conversando, pero tratando de puntualizar un poquito más, herramientas prácticas para sumar a esto que estuvimos dialogando y poder cada uno hacer su búsqueda, ¿no? Los miro, ¿no? Jacobo, Edina, Fabricio, yo, cada uno tenemos el desafío de aprender a ser más resilientes. ¿Qué herramientas podemos tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, son cosas, como decía Rodri, que ya lo venimos hablando, la autoconciencia emocional. Reconocer lo que siento sin juzgarlo o criticarlo. Entonces, reconozco que estoy frustrado, reconozco que esto me genera mucha angustia, que estoy enojado, el episodio de la ira. Estoy enojado, bueno, lo reconozco, pero no dejo que eso me desborde, no dejo que esa emoción se apodere de mí en ese momento. Quizás como un datito extra, Eddie, a mí me sirve mucho, y ya lo he contado en otras ocasiones, el poder escribirlo. Entonces en mi cuadernito muchas veces me hago esta pregunta, bueno, hoy me siento, 2 puntitos, ¿cómo que pongo? Y hoy me siento molesto, y me siento enojado, y me siento... ¿Cómo me siento? Pero poder hacer este ejercicio así tan práctico, pero a la vez decir, ok, bueno, así es como me estoy sintiendo en este momento. Sí. También la reestructuración cognitiva, algo que lo venimos también charlando en episodios anteriores, de buscar un sentido más saludable, más positivo, podríamos decir, a ese evento tan doloroso. Recordemos que reestructuración cognitiva tiene que ver con trabajar nuestra forma de pensar, ¿sí? Para poder pensar más claramente, más positivamente. Ya el tiempo no nos da, pero recordar que pensar positivamente no es el positivismo tóxico. Claro. Qué lindo es todo y no importa nada. No, pero tener pensamientos más equilibrados. Sí, como redefinir. ¿Sí? Bueno, red de apoyo, hablar, pedir ayuda, compartir con un otro, que muchas veces suele ser quizá lo más complicado, el desafío más grande de poder contarle a un otro lo que tengo encima. Pero había alguien que me gusta mucho destacar, que decía que quizá lo que no se habla no existe, o lo que no se habla no está, sigue estando solamente en lo mental. Entonces, cuando podemos charlarlo con un otro, ya sea un amigo, un familiar o un profesional, eso que se pone en palabras existe y podemos trabajar sobre eso. Así como la flexibilidad, adaptarse a las nuevas realidades, aunque no sean las esperadas o las queridas o las que más nos gusten, pero la flexibilidad es sumamente importante en esto. Y desde lo espiritual, claramente la oración, poder apoyarnos en ese Dios que tiene el control de todo y que nos acompaña y que nos ama, la oración, así como la lectura de la Biblia, y también poder apoyarnos en la comunidad de la fe con nuestros hermanos. Bien, tenemos que cerrar. Gracias por estos consejos, Eddie. Arrancamos con un texto bíblico que la verdad que es maravilloso, y para ir cerrando, recordarlo. ¿No es cierto? Sí. La Biblia nos promete esto en Isaías 40:31: los que esperan en Dios
tendrán nuevas fuerzas. Y me encanta esta partecita, lo hablábamos antes de comenzar, ¿no? La transmisión. Y acá lo comparto con nuestros amigos ahora, nuestra familia de Enfoque Psicoespiritual, para ir cerrando. Cuando el texto dice, levantarán alas como las águilas, correrán, ¿sí? Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas. Ahí está el concepto de resiliencia de una forma maravillosa. Porque la resiliencia implica esto. Recibimos el golpe, no podemos evitar el dolor, la crisis, pero podemos salir fortalecidos para volar más alto aún. No significa que, bueno, por eso Dios me manda el dolor para que yo pueda volar más alto. No. Ese es todo un tema que ya lo vamos a abordar en algún capítulo, el sentido del dolor y el sufrimiento. Y no es simplemente que, bueno, Dios te manda esto para que te hagas más fuerte. No. Pero acá, cerrando, esta escena bíblica es preciosa. Dios te va a dar alas para volar más alto y seguir adelante. ¿Sí? Sí, tremendo. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, el tiempo nos gana. Como siempre, nos encantaría quedarnos más tiempo y seguir charlando con ustedes. Pero queremos agradecerles muchísimo por compartir una vez más con nosotros y nos vemos la próxima. Así es, hasta la próxima.